Porte casuna con un stemma a rete, una cuppolella che vi si era alzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Bienvenidos a Alejandría, un espacio dedicado a la literatura, la filosofía, la historia, el arte en general. Los saluda Gabriel Kloster, transmitiendo por la radio AN24. Hoy iniciamos nuestro tercer programa, un programa muy especial, ya que hoy, 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro. Se ha elegido este día porque un día como hoy, pero de 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega, tres maestros de las letras universales. Y este Día Internacional del Libro tiene como objetivo fomentar la lectura, la actividad literaria. Así que desde ya, desde Alejandría, nos sumamos fervientemente a ese objetivo. Bien, también es un programa especial, ya que vamos a dedicarlo íntegramente a una de las figuras cumbres de la literatura universal, que es Dante Alighieri, y a su obra máxima, La Divina Comedia. Pero, como siempre, me gustaría comenzar el programa agradeciendo y saludando a todos los que hacen posible que este programa salga al aire, iniciando, por supuesto, con mi familia, mis amigos, con todo el equipo de la radio N24, a su director Alejandro Biondini, a Alejandro César, a Marcelo Di Marco, su jefe de programación, a Germán Torré en la operación, aquí siempre presente Germán, a José Cucurul y Emiliano Ríos en el diseño, a Azul y Nicolás en la difusión. Les recuerdo también los medios para comunicarse con el programa. Lo pueden hacer por mail a través de programaderadioalejandría@gmail.com o por Facebook a través de la página oficial Programa de Radio Alejandría. También en la cuenta oficial de la radio en YouTube, donde pueden dejar su comentario a los videos o en el chat durante el transcurso del programa. Y la cuenta oficial es youtube.com/radioan24. Durante la semana recibimos varios mensajes, lo cual me pone muy contento. Y por eso quiero acá saludar en este momento a Arnaldo Víscaro de Villaluro, a Martín, a la profesora López, a La Voz Humana, que es un canal de YouTube dedicado a la lectura de distintas obras de filosofía. Muy recomendable, por supuesto. Estoy ansioso esperando que se estrene el nuevo video de Schopenhauer, que se estrena mañana. A Damián Majersic, Alejandro Bertotto, Emiliano Ríos, que siempre está apoyando y siempre está aportando y comentando y recomendando material, así que le agradezco mucho a él. También al canal, lo voy a leer, TLPBDBKSC Records, que también me ha enviado un mensaje muy, muy lindo. A Gustavo, a José Casais, a Romina, a Florencia, mi mujer, que me ha comentado el programa, el video del programa con su cuenta de YouTube, así que aprovecho también para hacerle propaganda desde aquí. Es de Moiselle Florence. Ahí ella sube distintos tutoriales sobre indumentaria, sobre ropa femenina, así que bueno, desde ya recomiendo que visiten ese canal también. También un gran saludo a Federico Rosas y su familia, siempre apoyando, a Daniel Selenienki, que cumpleaños esta semana, a Pablo Souto, que también estuvo de cumpleaños esta semana, conductor de Tori Pampa, también por esta misma radio. También a Walter Romero, que siempre está difundiendo los contenidos de la radio, de este programa, en las redes sociales. También un gran saludo para él. También recibí un mensaje de Maximiliano Mangold, que nos hacía notar un error en cuanto a al número de hombres que participaron de las cruzadas. En el programa anterior hablé de las cruzadas y él me hacía notar que no fueron 1 millón en la cruzada popular, sino 100.000, y no fueron 600.000 en la cruzada oficial, sino 60.000. Antes que nada agradezco el mensaje porque, bueno, todo lo que lleva a enmendar un error es muy valioso, además demuestra interés en el tema y en el programa. Y bueno, a raíz de esto me puse a revisar distintos libros, enciclopedias que había buscado, había basado para hacer el informe, para preparar el programa. Y bueno, me encontré con que los datos son correctos. Todos hablan de un número aproximado entre 600.000 y 500.000 hombres los que participaban en la cruzada oficial y cerca de 1 millón los que participaron en la cruzada popular, aunque admiten que en ese caso puede haber alguna exageración. De hecho, por las circunstancias era muy difícil tener un registro de cuántas personas participaron. Así que si Maximiliano u otro oyente tiene más información, tiene alguna fuente para poder cotejar, por favor que me la pasen.
Bien, ahora sí, después de estos saludos y agradecimientos, quisiera ya comenzar con el tema de hoy, que como les dije, estará dedicado a Dante Alighieri, una de las figuras más importantes de la literatura universal, autor de la Divina Comedia, obra cumbre de la literatura italiana y también una de las obras cumbres de la literatura universal. Nació en Florencia el 29 de mayo de 1265, una fecha aproximada. Lo que sí se está seguro es que nació bajo el signo de Géminis. Era una familia importante en la ciudad. Desde muy joven sintió atracción a la poesía toscana, a la escuela siciliana, a los juglares de Provenza y la cultura latina, lo que llegó a una gran admiración por Virgilio. Dante fue discípulo de Brunetto Latini y también cultivó una amistad muy grande con el también poeta Guido Cavalcanti. Además del idioma italiano, pongo el italiano entre comillas porque no es el italiano que conocemos hoy en día, Dante hablaba o estudió el latín, que era la lengua franca en ese entonces, y el provenzal. A los 12 años se comprometió con Gemma, un matrimonio arreglado, y se casaron finalmente en el año 1291. Con ella tuvo 4 hijos, Jacopo, Pietro, Antonia y Giovanni. A los 9 años conoce a Beatriz, de la cual se enamora a primera vista. Luego la vuelve a ver recién a los 18 años. Dicen que el encuentro fue una iglesia y que fue tal el embelesamiento de Dante que la gente se vio totalmente sorprendida. No hay evidencia, evidentemente, de este encuentro. Sobre el tema de Beatriz vamos a hablar más adelante. Es un tema crucial en la vida de Dante y en la obra de Dante. Y más allá de su labor como poeta, Dante fue farmacéutico, una profesión que no ejerció, pero que igual le sirvió porque él vendía sus libros en las tiendas de los boticarios. Enfermó de los ojos, lo cual pudo curarse. Él le atribuyó esa curación a Santa Lucía, por eso aparece después también en la obra Santa Lucía, en la Divina Comedia. Fue un gran defensor de la unidad italiana y participó en las luchas políticas de ese entonces, lo que lo llevó más tarde al exilio. También ejerció distintos cargos y estuvo involucrado en la gran conflicto que había en esa época en la ciudad, que era entre los güelfos y los gibelinos. Básicamente, güelfos y gibelinos eran dos facciones que desde el siglo XII se disputaron o apoyaron en el Sacro Imperio Romano Germánico a la Casa de Baviera, los güelfos, y a la Casa Hohenstaufen, los gibelinos. Y la lucha derivó en Italia en un conflicto histórico entre el pontificado, que apoyaban los güelfos, y el emperador del imperio, que apoyaban los gibelinos, que se disputaban el dominio del mundo. Bueno, después de la derrota de los gibelinos, los güelfos se dividen en güelfos blancos y güelfos negros. Los güelfos blancos, para decirlo a la criolla, no eran tan papistas, no apoyaban tanto al Papa. Y a ese grupo pertenecía Dante, a tal punto la diferencia con el Papa que algunos acusaban a Dante de un gibelino enmascarado. Bueno, fue justamente la participación en ese conflicto entre güelfos entre güelfos blancos y negros que llevó a Dante al exilio. El gran instigador de ese exilio fue el Papa Bonifacio VIII, uno de los grandes enemigos de Dante, y un exilio, por supuesto, que fue muy doloroso para él, para Dante, porque al estar alejado de esa ciudad que tanto amaba, Florencia, lo despojaba de parte de su identidad. Nunca regresaría a Florencia después de su exilio, y hago hincapié en el exilio porque fue fundamental para su obra. De hecho, la Divina Comedia fue escrita en el exilio, podemos catalogarla dentro de la literatura de exilio. Y también es importante para entender la distinta participación de personajes que aparecen después en la Divina Comedia, el mismo Papa Bonifacio VIII. Se le ofreció volver a Dante, como otros también exiliados de los güelfos blancos, a cambio de una suma de dinero excesiva y de distintas humillaciones que Dante evidentemente no aceptó. Finalmente Dante muere en el año 1321, con 56 años de edad, mientras regresaba a Ravenna, donde estaba viviendo desde 1318. Dante fue enterrado ahí en Ravenna, en la iglesia San Francisco de Asís. En 1829 Florencia le construyó una tumba a Dante en la Basílica de Santa Cruz, tumba que hasta el día de hoy está vacía. Hay un gran tema este año 2021 se cumplen 700 años de la muerte, o mejor dicho, para decirlo más lindo, del paso a la inmortalidad
de Dante, y hay un gran movimiento para trasladar finalmente los restos de Dante de Ravenna a Florencia. La verdad no sé en qué quedó finalmente esa cuestión. Obviamente ha dividido a las opiniones. Uno dice que debería estar en Florencia, su ciudad amada, que además es una ciudad tan importante para la cultura del Renacimiento. Otros no, que tiene que estar en Ravenna, la ciudad que lo acogió y donde vivió y donde murió. Bueno, finalmente no sé cómo se va a resolver ese tema. Este año además es un año tan particular. Más allá antes de pasar a la Divina Comedia, podemos mencionar otras obras importantes del autor. La Vida Nueva, o la Vita Nueva, que es la primera obra conocida de Dante, escrita en los años 1292 y 1293, compuesta por 31 poemas líricos y 42 capítulos en prosa, que explican un poco las poesías. Está dedicado en honor de distintas mujeres, especialmente de Beatriz. Vamos a ir ya a Beatriz. Y está escrita bajo los cánones del Dolce Stil Novo, el dulce estilo nuevo, del que también más adelante nos vamos a referir. También entre la obra lírica de Dante podemos mencionar a La Flor, a las rimas. También otra obra importante, un ensayo de Vulgaria y Elocuentia acerca del habla vulgar, donde se centra justamente en la lengua vernácula, a la cual Dante le da una dignidad igual a la del latín. También el Convite, la Monarquía, también otros textos muy importantes de Dante. La Monarquía y de Vulgaria y Elocuentia han quedado sin final, han quedado inconclusos. Y habla recién del Dolce Stil Novo, o del Dulce Estilo Nuevo, que es como se denomina a un grupo de poetas italianos de la segunda mitad del siglo XIII, en los cuales podemos mencionar los más importantes a Guido Guinizelli, al ya mencionado Guido Cavalcanti y al propio Dante Alighieri. Este movimiento poético tuvo sus raíces en Bolonia, una ciudad importante por su universidad, y luego fue trasladado a Florencia. El tema principal de esta poesía es el amor. Las fuentes son los trovadores y el concepto de amor cortés, pero acá en el Dolce Stil Novo el amor tiene otro contexto, es un amor puro, de corazón noble, que pretende alcanzar la espiritualidad. Este amor exalta a la mujer, la convierte en una mujer ángel, como una mujer pura, divina, que es capaz de conducir al hombre a la salvación, a Dios. La amada estimula este corazón puro, que es una disposición innata en el poeta. El poeta nace con un corazón puro y es la dama la que lo estimula. Por eso tener una dama es un orgullo o un honor para estos poetas, porque dice, bueno, eso quiere decir yo tengo un corazón puro. Mencionaba a Beatriz, un tema importantísimo en la historia de Dante y de su obra. Beatriz es la dama idealizada por Dante a lo largo de toda su obra. Es la imagen de la belleza, el objeto de su amor, y tiene esas características que comentábamos recién de mujer ángel, virtuosa, honorable, casta. Existen, si bien dudas sobre la existencia real de Beatriz, la mayoría de las biografías dice que se trata de Beatriz Portinari, a la que Dante conoció a los 9 años y volvió recién a verla 9 años después, a los 18 años, pero con la que nunca tuvo una relación estrecha, de hecho nunca se hablaron, y jamás Dante da un indicio de su identidad. Bueno, más allá de la existencia biográfica, real o no, es importante destacar el carácter simbólico de Beatriz. Tras la muerte de esta, Dante la convierte en un símbolo de su fe. Se piensa que el nombre Beatriz se desprende de la palabra beata, como Laura se desprende de la palabra laurel, de la gloria, que por ejemplo, un poeta como Petrarca, que tenía su amada Laura. En la Divina Comedia, Beatriz simboliza la sabiduría divina, la ciencia teológica, y es la que apoya y guía a Dante en el paraíso por amor, ese amor que ennoblece y acerca a Dios, como veíamos en el Dolce Stil Novo. Bien, ahora sí, luego de esta introducción o de esta biografía, un poco a las apuradas por el tiempo que nos apremia, vamos a pasar a la Divina Comedia. En este poema se narra el viaje de Dante como personaje por los 3 reinos de ultratumba, el infierno, purgatorio y paraíso. Está narrado obviamente en primera persona y consta de 3 partes, infierno, purgatorio y paraíso. La fecha de composición no es segura, pero se estima que el infierno se compuso entre el año 1304 y 1308, el purgatorio entre 1308 y el 1314,
y El Paraíso entre 1314 y 1321. Es, como dije, una obra fundamental de la literatura universal por su belleza, por el tema tratado, por la variedad de personajes y cómo estos son presentados, por la descripción de los tres reinos, por los símbolos, la cantidad de símbolos y alegorías que posee, y por las distintas lecturas que se le pueden hacer. Es una obra además fundamental en la transición entre el pensamiento medieval y el Renacimiento. Consta de 14.233 versos. El título original era comedia, así la llamó Dante, porque evidentemente no podía ser una tragedia porque tiene un final feliz, y además porque está en una lengua vulgar. Y fue Giovanni Boccaccio, otro de los grandes figuras de la literatura italiana, autor del Decamerón, quien le agregó el adjetivo divina porque le cantaba a la cristiandad. Es Giovanni Boccaccio también quien traduce la Divina Comedia al latín. Hay una anécdota que parece que Dante y Petrarca no se llevaban tan bien. Petrarca medio como que menospreciaba un poco a Dante, y cuando Boccaccio, muy ilusionado, le pregunta a su amigo si Petrarca se había leído la Divina Comedia, él respondió que solamente leía textos en latín. Es así que Boccaccio, de bonachón, le traduce la Divina Comedia al latín para que Petrarca pueda leerla. Bien, actualmente la Divina Comedia viene acompañada de muchas notas y de comentarios que sirven justamente para explicar quiénes eran los personajes que aparecen, que en el contexto, en la época que se escribió, estaban muy claros, pero hoy día se nos escapa si no tenemos un conocimiento de la historia italiana de ese entonces. También sirven estos comentarios, estas notas, para identificar a las distintas alegorías y los símbolos que aparecen. La estructura de la obra consta de 3 partes, como dije, y cada parte tiene 33 cantos, más un canto introductorio. Dan total de 100 cantos en toda la Divina Comedia. Cada canto fue compuesto por estrofas de 3 versos en decasílabos o terza rima, que dicen fue una invención del mismo Dante. Entre los símbolos podemos mencionar el símbolo de los números, principalmente el número 3, que evoca la Trinidad Sagrada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el equilibrio, la estabilidad, el triángulo. Acá vemos 3 reinos, 3 personajes principales: Dante, que simboliza la humanidad frente al pecado; Beatriz, que simboliza la fe que conduce a Dios; y Virgilio, que representa la razón. También el número 10, número sagrado para los pitagóricos, que acá vemos en los 100 cantos, 10 por 10. Sobre el tema de los números, la numerología de Dante es muy amplio, le recomiendo su lectura. Acá traje para recomendar el libro Esoterismo de Dante, de René Guénon, muy interesante, por supuesto, para el tema no solamente de los números, también de los símbolos. Y bien, la obra comienza en el canto 1, por supuesto, y narra que Dante se encuentra a la mitad del camino de la vida. Esto es a los 35 años, en ese entonces la esperanza de vida era de 70 años, y Dante se encuentra en una selva oscura que representa el mal. Completan ese paisaje el sol, que representa a Dios, y la colina, que es ese camino hacia Dios. Pero en ese camino hacia Dios, Dante no puede avanzar porque se ve atacado por 3 fieras que le cortan el camino. Estos son el león, el leopardo y la loba, que son distintos pecados: la violencia, la lujuria y la codicia, respectivamente. Y le prohíben no le permiten a Dante alcanzar la senda verdadera, la senda a Dios, por culpa del pecado. En ese momento aparece Virgilio, poeta latino del siglo I a.C., que vimos la semana pasada, autor, entre otras cosas, de la Eneida. Y bueno, Virgilio era una persona que Dante admiraba mucho, por eso su aparición ahí, su inclusión en la Divina Comedia como guía. Este gran maestro, lo menciona como gran maestro, y invita a Dante a su recorrido por los distintos reinos de ultratumba, empezando por el infierno. Dante evidentemente tiene un miedo, dudas, dice: yo no soy Eneas ni soy San Pablo, ¿no? Haciendo referencia al descenso de los infiernos de Eneas, que se habla en la Eneida, y del descenso también de los infiernos de San Pablo, que se cuenta en la Biblia. Virgilio dice que no tenga miedo, que él lo va a ayudar, y además que este viaje fue un pedido de Beatriz. Bueno, en ese sentido, Dante se lo acompaña. Bien, entre la estructura del infierno, seguramente ahora estamos viendo una imagen,
Es un enorme abismo subterráneo en forma de cono invertido, cuyo eje está situado debajo de la ciudad de Santa de Jerusalén y cuyo vértice coincide con el centro de la tierra. Tras la puerta del infierno está el antiinfierno, luego se cruza el río Aqueronte, que lo conduce al infierno propiamente dicho, que se divide en 9 círculos donde son castigados los pecadores en virtud de los pecados que han cometido. En lo más profundo del infierno se encuentra Satanás. Hay una escala moral que se corresponde con la topografía del infierno, pues los pecados son castigados en un lugar más o menos profundo según sea mayor o menor la gravedad de las culpas. A la mayor gravedad está dado por el uso de la razón. Si los pecados más leves son los que menos se usa la razón, los incontinentes, luego siguen los violentos que usaron un poco más la razón, y los pecados más terribles, los últimos, son los fraudulentos y traidores, donde se quiso realizar el mal conscientemente. Este concepto de la gravedad del pecado según el uso de la razón se lo debemos a Aristóteles en su Ética. Bien, la elección de las penas para estos pecados sigue la ley del contrapaso. ¿Qué es la ley del contrapaso? Bueno, que se castiga a los pecadores mediante el contrario de los pecados o por analogía a ella, como una especie de justicia poética. Por ejemplo, los adivinos que quisieron ver el futuro caminan con la cabeza al revés. No pueden ver adelante porque ellos quisieron ver adelante, ¿no? Bien, pero para todos los pecadores que están en el infierno, el peor castigo es estar lejos de Dios. Y las penas son eternas. No hay posibilidad de reconciliación. Bien, Dante y Virgilio pasan por la puerta del infierno, que tiene una inscripción que dice: abandona toda esperanza si entras aquí. Esto de las penas eternas. Una frase que un profesor nos decía que era bueno para poner en una mesa de examen, ¿no? Abandonar toda esperanza si entras aquí. Bien, y entran al antiinfierno. En el antiinfierno están aquellos que nunca se comprometieron, las almas de aquellos que nunca hicieron algo bueno o algo malo. Uno de los que está ahí es Poncio Pilato, por ejemplo. Con ellos están también los exiliados, que no tomaron parte en la rebelión de los ángeles, y estas almas están en el infierno, no están en el infierno y tampoco están fuera de ellos, sino que están ahí en las orillas del río Aqueronte, y son castigados persiguiendo eternamente una bandera, mientras son atacados por abejas y avispas que los picotean, este aguijón de sus conciencias, ¿no? Representado por ello, mientras los gusanos y otros insectos le succionan la sangre y las lágrimas. Bien, tras franquear el antiinfierno, Dante y Virgilio llegan a la barca que los va a permitir cruzar el Aqueronte para llegar al infierno propiamente dicho, y quien conduce la barca es el barquero Caronte, que al ver que Dante está vivo, procede del mundo de los vivos, se niega a hacerlo pasar, y ahí Virgilio lo obliga, diciéndole que este viaje así se dispuso allí donde se tiene autoridad, indicando que el viaje de Dante es voluntad de Dios, a lo que Caronte no puede negarse. Bien, el poeta en ese viaje pierde el conocimiento, así que no se sabe bien, no se muestra cómo fue el viaje, y ahí llegan al primer círculo, que es el limbo. En el limbo se encuentran los no bautizados y los paganos virtuosos, quienes, pese a no ser pecadores, nunca conocieron a Cristo. Estos pecadores no son atormentados, pero sí están condenados porque están separados de Dios, sin posibilidad y sin esperanza de reconciliarse con Él. Hay prados verdes y un castillo, y ahí están los hombres más sabios de la antigüedad, incluyendo el mismo Virgilio. Virgilio está en el infierno, en el limbo. También están los poetas Homero, Horacio, Ovidio, Lucano. De hecho, hay una escena donde se ven estos poetas en esa ubicación: Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, Virgilio y Dante. Y Dante dice: yo soy el sexto. Es por ese tipo de pasajes donde se lo acusa a veces un poco de soberbia a Dante, como que él es el sexto en importancia después de estos grandes poetas. También están los filósofos Sócrates y Aristóteles, otros hombres como César, Saladino, que hablamos la semana pasada, este guerrero del Islam. Bueno, evidentemente todos aspiramos a ir al paraíso, por supuesto, pero creo que estaría bueno pasar un tiempito ahí en el limbo para hablar con estos tipos, ¿no? Bien, después de este primer círculo, todos los condenados son pecadores activos, es decir, que deliberadamente han pecado y han dañado a alguien.
Bueno, vale aclarar que la Iglesia determinó hace pocos años que el limbo no existe, pero el resto de los círculos sí existen, el resto de los pecados sí existen, así que tomen nota. Bien, el segundo círculo es la lujuria. Ahí se castiga a los lujuriosos, aquellos que sus apetitos sobrepasan su razón. Y estas almas están condenadas a ser sacudidas por un fuerte viento que los embiste contra el suelo y las paredes y los agita haciéndolos chocar sin descanso. De la misma forma, ahí se ve el contrapaso, en que durante su vida se dejaron llevar por los vientos de la pasión. Bueno, Dante ve en este círculo a Dido, a Cleopatra, a Helena, a Aquiles, a Paris. Y lo más destacable de este círculo es la historia, una de las más importantes de la Divina Comedia, las más conocidas, la historia de Paolo y Francesca de Rimini. Y Francesca le cuenta a Dante cómo ella y su cuñado Paolo cometieron adulterio y después murieron asesinados por el esposo de ella, Malatesta. Bien, Francesca le cuenta a Dante que su acto estuvo inspirado en la historia de Lancelot y Ginebra, la esposa del rey Arturo, que estaban leyendo un libro y se besaron, bueno, etc. Y bueno, como dije, este pasaje es uno de los más famosos y más hermosos. Y Paolo y Francesca son esos pecadores en los cuales nosotros, no puedo decir que nos encariñamos, pero sí que nos compadecemos. Sobre todo la imagen de Paolo llorando al escuchar el relato de su amada. En ese momento Dante, por la emoción que siente, pierde el conocimiento, se desmaya. Y hay una frase que es matadora, que es: no hay dolor más grande que recordar la dicha en la desgracia. Esas frases demoledoras. Y bien, pasa entonces, Dante y Virgilio continúan su viaje al tercer círculo, el círculo de la gula. Ahí sí se castiga a los condenados por el pecado de la gula, con la pena de ser batidos por una terrible lluvia mezclada con granizo y ensordecidas por los ladridos de Cerbero, quien además los desgarra con sus uñas y sus dientes. Luego avanzan al cuarto círculo, el de los avaros y derrochadores, aquellos cuya actitud hacia los bienes materiales se desvió del adecuado, tanto los avaros que acumularon posesiones como los pródigos que los derrocharon. Y ambos grupos están empujando grandes pesos en un círculo en dirección opuesta, y cuando se encuentran chocan y se insultan. A continuación cada grupo vuelve a tomar el camino contrario hasta chocarse nuevamente e insultarse nuevamente, así durante la eternidad. Llegan luego al quinto círculo, donde se castigan los pecados de la ira y la pereza. Ahí las almas de los iracundos están empantanadas en la laguna Estigia. Rabiosos se golpean entre ellos y se insultan. Bajo el agua están hundidos los perezosos. Y Flegias es quien transporta en su barco a Dante y a Virgilio por Estigia. Y en el camino uno de los condenados le habla a Dante, Filippo Argenti, un güelfo negro, enemigo de Dante. Y Dante le responde con ira, lo que muestra cómo Dante se contagia del pecado de la ira. Tiene ese poder también del infierno de contagiar los pecados. Luego siguen avanzando Dante y su guía Virgilio por la ciudad de Dite. Dite es uno de los nombres que se le da a Satanás. En esos muros de Dite están custodiados por ángeles caídos. Virgilio no logra convencer a esos demonios, a esos ángeles caídos, que lo dejen pasar. Entonces en ese momento aparece un ángel del cielo y abre las puertas. Eso alegóricamente significa, por un lado, el poder de los ángeles y de Dios, incluso en el infierno. Y revela el hecho que estos pecados que vienen ahora, que son más graves, a veces son difíciles de comprender con la razón, porque Virgilio justamente simboliza la razón. Creo que la maldad de estos pecados que vienen ahora, incluso a veces es difícil comprenderlos. El sexto círculo, es el donde llegan ahora, es donde se castiga a los herejes. Ahí ve los epicúreos, que negaron su vida la inmortalidad del alma y están condenados a yacer en ardientes sepulcros destapados. Ahí habla con Farinata. Esta es uno de los cantos o de las partes más políticas del infierno. Habla con Farinata, que era un gibelino, y tiene una serie de Dante de discusiones políticas. También se encuentra con Cavalcante de Cavalcanti, un güelfo, que era además el padre de Guido Cavalcanti, el amigo de Dante. Y en esta parte, si bien
generalmente el análisis que se hace es más político. Yo creo que es una de las partes más hermosas de la obra, porque ahí se ve la preocupación del padre de Guido Cavalcanti, que a pesar de estar condenado al infierno, se preocupa por su hijo. Pregunta, ¿está acá Guido? Al hablarlo a Dante le pregunta, ¿está Guido acá con vos? Bueno, me parece una parte que siempre me ha gustado mucho. Siguen avanzando y se encuentran en el séptimo círculo, donde se castiga a los violentos. Este séptimo círculo tiene 3 anillos. El anillo exterior, donde se castiga a quienes se dejaron llevar por la violencia, están hundidos en el río. El anillo del medio están los suicidas, es decir, los violentos contra sí mismos. Ahí están los suicidas transformados en árboles, son picoteados y desgarrados por arpías que anidan allí. Es un pasaje también muy melancólico, muy bonito dentro del infierno. Y el anillo interior están los violentos contra Dios, los blasfemadores, y los violentos contra la naturaleza, los sodomitas y los usureros, que están en un desierto ardiente de arena con una lluvia de llamas. Los blasfemadores están echados en la arena, los usureros están sentados con bolsas alrededor del cuello, unos monederos que dice con que sus ojos parecían deleitarse, y los sodomitas deambulan en grupos. Ahí Dante en ese círculo se encuentra con Brunetto Latini, que había sido su maestro, era un sodomita, y Dante se ve sorprendido y se ve tocado por el encuentro con su maestro, al que le tiene un gran respeto a pesar de todo. Y esto refuta un poco la idea de que Dante pone en el infierno solamente a sus enemigos, como a los papas que él tanto combatió, sino que bueno, aquí también está su maestro. En el octavo círculo se castiga a los fraudulentos, y estos círculos se accede descendiendo por un gran acantilado que Dante y Virgilio hacen en la espalda del monstruo Gerión, un monstruo de 3 naturalezas, humana, bestial y reptil, que esto simboliza justamente la imagen del fraude, porque tiene la cara de hombre honesto, un cuerpo hermosamente coloreado, pero una punta venenosa en la cola, ¿no? Los fraudulentos se encuentran en un lugar llamado las Male Volghe, las malas fosas, que están divididos en 10 bolsas o 10 volgias unidas por puentes. En esta primer volgia o primer recinto están los rufianes, proxenetas y seductores, que marchan en líneas golpeados por demonios. Ve ahí en ese recinto a Jasón, quien obtuvo la ayuda de Medea seduciéndola y casándose con ella para después abandonarla. En el segundo recinto están los aduladores, que están inmersos en excremento, que representan justamente las palabras que produjeron. En el tercer recinto se encuentran los condenados por cometieron simonía, entendiendo a la simonía, los simoníacos como aquellos que negocian con las cosas espirituales, y se encuentran con la cabeza hacia abajo, como la pila bautismal, con llamas que le queman los pies. Allí se encuentran básicamente todos los papas de la época de Dante. Uno de los simoníacos que se encuentra ahí es el Papa Nicolás III, que denuncia, o más bien es Dante el que denuncia, pero lo pone en boca de Nicolás III, a Bonifacio VIII, preguntándole, Bonifacio, ¿estás acá? Justamente diciendo que Bonifacio es un simoníaco que se merece estar en ese recinto. Bonifacio VIII, recordemos, es el gran instigador del exilio de Dante, un gran enemigo de Dante. Y bueno, en el cuarto recinto están los brujos, astrólogos y falsos profetas, que están, como habíamos comentado cuando hablamos de la ley de contrapaso, con la cabeza mirando hacia atrás, porque quisieron ver hacia adelante sin mirar el presente. Ahora están obligados a mirar solamente hacia atrás. En ese recinto está el famoso adivino Tiresias. En el quinto recinto están los políticos corruptos. Presten atención, están inmersos en brea hirviente, que representa los dedos sucios y oscuros secretos de sus tratos corruptos. Están custodiados por diablos llamados malebranque o malas garras. El sexto recinto están los hipócritas, que llevan aparentes capas doradas que en realidad son de plomo, lo que se muestra, ¿no?, que la falsedad que parece por fuera dorado pero por dentro es de plomo. Y dentro de este lugar están los miembros del Sanedrín, los que llevaron a Cristo a la muerte, que están crucificados en la tierra,
en el medio del camino, de modo que los hipócritas que caminan por ahí los pisan cuando pasan. En el séptimo recinto están los ladrones, que están custodiados por el centauro Caco, que escupe fuego. Los ladrones son perseguidos por serpientes, y ahí se ve el contrapaso porque como ellos robaron cosas durante su vida, aquí se les roba la identidad, porque cuando son mordidos por la serpiente cambian de forma. En el octavo recinto, octava bolgia, se castiga a los consejeros fraudulentos, que andan revestidos en una llama que los abraza. Ahí Dante se encuentra con Ulises y con Diomedes, que están condenados por el engaño del caballo de Troya. Ulises además cuenta la historia de Dante del último viaje, que es una historia inventada por Dante. Dice que él dejó, Ulises es Odiseo, ¿no? Él dejó a su hogar y a su familia para llegar al fin de la tierra y se hundió junto a sus hombres al llegar al monte Purgatorio, lo que muestra los límites del conocimiento y cómo no se puede traspasar esos límites. En el noveno círculo están los sembradores de escándalos, los cismáticos. Ahí los demonios los cortan con una espada, porque como ellos dividieron las personas en vida, ellos son divididos ahí por esa espada, y cuando se curan los demonios los vuelven a lastimar. Ahí ve a Mahoma, que Dante lo considera como un cismático, porque vio el Islam como una rama del cristianismo. Y también está Ali, que Dante responsabiliza por la división entre sunitas y chiitas. En el décimo y último recinto de este octavo círculo están varios tipos de falsificadores, alquimistas, imitadores. Ahí ve también a Sinón, el espía griego que engañó a los troyanos dejando entrar el caballo de Troya a la ciudad. Y finalmente llegamos, o mejor dicho, llega Dante y Virgilio al noveno círculo, el peor de todos, donde se castiga a los traidores, siendo entonces la traición, según Dante, el peor de los pecados, cuestión que coincido. Bien, este noveno círculo está rodeado por gigantes clásicos y bíblicos que simbolizan el orgullo. Los traidores se diferencian de los fraudulentos por el hecho de que sus acciones envuelven engañar a alguien con quien se tiene una relación especial. Y ahí en el noveno círculo también se dividen zonas, hay 4 zonas o 4 rondas que corresponden con el orden a la seriedad de su traición. Están los traidores a la familia, a los lazos de comunidad, a los huéspedes y hacia al señor feudal. Los traidores están congelados en el lago Cosito, y lo que un poco contradice la imagen clásica del infierno. El infierno no piensa que hay llamas. Bueno, en lo más profundo del infierno está congelado. Y en la ronda 1, que se llama Caína, el nombre proviene por supuesto de Caín, quien mató a su hermano Abel, están los traidores a su propia familia, que están inmersos en hielo hasta la cara. Ahí Dante ve a Mordred, quien atacó al rey Arturo. En la segunda ronda se llama Antenora, en honor a Antenor de Troya, quien traicionó a su ciudad a favor de los griegos. Están ahí entonces los traidores a las entidades políticas, a un partido, a una ciudad o al país. Los traidores a la patria están ahí en esta ronda 2. Allí ve a el conde Ugolino, que está muriendo la cabeza de su rival, el arzobispo Ruggeri, y describe cómo Ruggeri lo encerró a él y a sus hijos en una torre, dejándolos morir de hambre. Una narración, la historia del conde Ugolino, terrible, cuando narra cómo ve morir a sus hijos de hambre, incluso como uno de ellos, de falleciente, dice: ¿por qué me abandonaste? Esas palabras que usó también Cristo. Un pasaje muy interesante. En la ronda 3 se llama Ptolomea, que están los traidores a los huéspedes. Y en la ronda 4 se llama Judeca, en honor evidentemente a Judas Iscariote, el traidor de Cristo. Se encuentran los traidores a sus benefactores. Estos traidores, estos pecadores, están totalmente inmersos en el hielo. Es así que Dante y Virgilio avanzan hacia el centro del infierno, que está condenado por cometer el peor de los pecados, el último de los pecados, que es la traición a Dios, Satanás. Satanás es descrito como un gigante, una espantosa bestia con 3 caras, una roja, una negra y otra amarilla. Satanás está inmerso en hielo hasta la cintura, llorando y babeando, y aletea intentando escapar, y con sus alas congela el cosito, el lago Cosito. Y es importante tener en cuenta que
Satanás es un pecador más, un condenado más que está ahí encerrado, condenado, ¿no? En cada boca de estas tres caras tiene un famoso traidor. En la boca de la izquierda y la derecha tiene a Bruto y a Casio, quienes traicionaron y fueron responsables de la muerte de César. Un hecho gravísimo para Dante porque significa la destrucción de la unificación de Italia. Dante era un gran defensor de la unidad italiana. Y en la boca del centro está el mismo Judas Iscariote, y a él se le aplica el peor de las torturas porque su cabeza es roída por la boca de Satanás. Vemos que acá Satanás es una perversión de la Trinidad, porque Satanás es impotente, es ignorante y está lleno de odio, en contraste con la omnipotencia, omnisciencia y el amor de Dios. Y finalmente los poetas Virgilio y Dante salen del infierno, escalando sobre el mismo Satanás y pasando a través del centro de la tierra, y emergen del otro lado del hemisferio, en el purgatorio, justo antes del amanecer de Pascua, bajo un cielo lleno de estrellas. Ahí la palabra estrella es importante porque los tres partes de la Divina Comedia finalizan con la palabra estrella. Bien, ahí terminamos entonces la primera parte, el infierno, con esta salida hacia el purgatorio, y es momento adecuado para hacer una pequeña pausa. En el próximo bloque vamos a continuar ya con el purgatorio y con el paraíso, en este interesante viaje por los reinos de ultratumba. Vamos a la pausa y ya volvemos. Mariposa de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposa de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Mariposa de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposa de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Desde Buenos Aires, Argentina. Transmite para todo el mundo. Radio TVAN 24. Despertando conciencias. Bueno, continuamos con Alejandría, iniciamos el segundo bloque. Allí pasaba Ricardo Iorio con Mariposa de Madera, un tema de Miguel Abuelo, incluido junto a otros covers en el primer disco solista de Iorio, Ayer Deseo, Hoy Realidad. Bien, nosotros vamos a continuar con la Divina Comedia, con este viaje de Dante por los reinos de ultratumba. Nos habíamos quedado con la salida de Dante junto a su guía Virgilio del infierno y su llegada al purgatorio. El purgatorio está ubicado en el hemisferio austral, tiene una forma de montaña con la cumbre plana y las laderas escalonadas. En cuanto a su estructura, podemos denominarlo como un negativo del infierno, teniendo en cuenta que el infierno era ese abismo en forma de cono invertido
El purgatorio es una montaña troncocónica. El purgatorio consta de 3 partes: el antepurgatorio, que es una playa a los pies de la montaña, dividida en 2 círculos. En el primero, donde se esperan los negligentes excomulgados al momento de iniciar su penitencia, y en el segundo esperan los quienes solo se arrepintieron en el momento de su muerte. Después está el purgatorio propiamente dicho, que se divide en 7 cornisas, en donde los purgantes deben expiar sus pecados y purificarse para entrar al paraíso, y en la cima del purgatorio está el paraíso terrenal. Estas 7 cornisas se corresponden con los 7 pecados capitales y se van expiando a través de su pasaje. Van del más grave al más leve, al revés que lo del infierno, que va del más leve al más grave. Y hay que tener en cuenta que las almas que atraviesan el purgatorio ya están salvadas, pero sí o sí tienen que subir esta montaña para expiar sus culpas. Todavía tienen algunas culpas que tienen que expiarlas. Y importante también que tienen que hacer todo el camino, no solamente una parte. Nos lleva justamente a pensar en una peregrinación. Bien, tras sobrevivir al infierno, Dante y Virgilio ascienden hacia la montaña Purgatorio, y en el infierno las almas llegaban con el barquero Caronte, cruzando el río Aqueronte, pero en el purgatorio las almas llegan escoltadas por un ángel. Es, como dijimos, el domingo de Pascua, y una cosa también para tener en cuenta en esta estructura del mundo dantesco es el conocimiento medieval acerca de que la Tierra era esférica, era redonda, porque salen por el infierno y salen por el otro lado al purgatorio. Bien. Llega entonces al antepurgatorio. Allí se encuentran con Catón, que es un pagano, un romano muy sabio, que Dios nombró como guardián al pie del monte. Algunos han preguntado por qué Catón, siendo un pagano virtuoso, no estaba en el limbo, pero bueno, está acá en el purgatorio. Allí, como dije, están en el antepurgatorio los negligentes excomulgados al momento de iniciar su penitencia, y los quienes esperan, también los que se arrepintieron en el último momento. Bien, estas almas van a ser aceptadas en el purgatorio, pero tienen que pasar un tiempo allí en el purgatorio. Después, tras pasar el antepurgatorio, llegan al purgatorio propiamente dicho, que estaba custodiado por un ángel que con su espada escribe en el frente de Dante 7 veces la palabra P, que significa pecado o peccatum, ahí como está escrito en el original. Y le ordena que se vayan lavando a partir de el ascenso en el monte purgatorio. Este ángel guardián del purgatorio tiene 2 llaves, una de plata y una de oro. Una simboliza el remordimiento y otra la reconciliación, ya que ambos son fundamentales para lograr la expiación de las culpas, ¿no? El remordimiento y la reconciliación con Dios. Bien, Virgilio guía a Dante a través de estas 7 terrazas, al igual que lo hizo con el infierno, y algunos también hablan del purgatorio como el reino de la música, ya que los penitentes todo el tiempo están cantando, recitando salmos y ejemplos de virtudes. La primera cornisa están la soberbia, ahí están las almas de los orgullosos purgando sus culpas, y Virgilio y Dante ven distintas esculturas que expresan la humildad, que es la virtud opuesta a la soberbia, y conocen a las almas de los orgullosos, quienes han sido doblados por el peso de enormes piedras en la espalda. Ellos caminan por la terraza y pueden también ver distintos, a lo lejos, ejemplos de soberbia como Satanás, como la Torre de Babel. Bueno, después de pasar esta primera cornisa, un ángel con sus alas cepilla la frente de Dante, borrando la primera P. Esto iba a pasar después en las otras también cornisas, hasta que finalmente se borran todos los pecados, todas las P de la frente de Dante. La segunda cornisa están los envidiosos, y en un momento Dante y Virgilio oyen voces cantando historias acerca de la generosidad, que es la virtud opuesta. Escuchan también la enseñanza de Jesús de ama a tus enemigos. Y las almas de los envidiosos visten túnicas grises de penitencia y tienen los ojos cosidos con alambres de hierro. También escuchan voces sobre ejemplos negativos de la envidia, de los celos, por ejemplo la historia de Caín, que tenía celos de su hermano Abel. La tercera grada, o tercera cornisa, es el de la ira. Ahí se
están los iracundos, y donde se ven ejemplos de mansedumbre, que es la virtud opuesta, y las almas de los purgantes van en un camino lleno de humo de acre, que simboliza los efectos cegadores de la ira. En la cuarta grada, cuarta terraza, están las almas de los perezosos, que son condenados a incesantes trabajos, mientras recitan ejemplos de entusiasmo, de episodios de la Virgen María, de Eneas, de Julio César. La quinta terraza es de la avaricia. Ahí están los que pecaron por amar buenas cosas, pero amándolas excesivamente o desordenadamente, los que tienen excesiva preocupación por los bienes terrenales, que yacen boca abajo en el suelo sin posibilidad de moverse. Allí te encuentran Dante y Virgilio con el poeta Estacio, quien complementa la guía de Virgilio. En la sexta terraza es donde están los glotones, el pecado de la gula, y todos están aquellos quienes, a pesar de estar satisfechos, insistieron en seguir comiendo, bebiendo o saciar su cuerpo. Los glotones mueren de hambre frente a un árbol lleno de frutos que nunca van a estar a su alcance. Hay como ejemplo de virtud está Juan el Bautista, quien, según lo que dice la Biblia, vivía a base de langostas y miel. También Dante aquí se encuentra con su amigo forense Donati y con Bonagiunta Ovirchiari, el poeta Bonagiunta, quien tiene palabras muy amables con el poeta, con Dante, sobre la vida nueva, primera obra de Dante, que allí es donde habla justamente donde se acuña la frase nuevo estilo dulce, el dolce stil novo. Es una creación también de Dante este término, dolce stil novo, y también es uno de los pasajes donde se lo acusa también a Dante de soberbia, porque si bien el Bonagiunta es el que habla, el que escribe es Dante, por supuesto, y reconoce que la obra de los stilnovistas, del dolce stil novo, son superiores a las de ellos. Bien, en la séptima terraza es el pecado de la lujuria, en la última terraza es la lujuria. Allí hay una inmensa pared de llamas a través de la cual todos deben pasar y tienen que recitando ejemplos de lujuria, como la de la ciudad de Sodoma y Gomorra, y recitando también ejemplos de castidad y de amor marital. Bien, allí en esa última terraza de la lujuria se encuentra al poeta Guido Guinizelli, uno de los dolce stil novistas, y Dante conversa con él. Dante tiene dudas sobre pasar en esta pared de fuego, pero finalmente es persuadido cuando Virgilio le dice que del otro lado se va a encontrar con Beatriz. Y es así que finalmente pasan esta última terraza de la lujuria y llegan al paraíso terrenal, que está en la cima del monte Purgatorio. El paraíso terrenal o jardín del Edén representa la inocencia que existía antes de que Adán y Eva perdieran la gracia de Dios, que es el estado que justamente Dante y los que hacían el purgatorio es al que quieren llegar. Bien, allí Dante conoce a Matilda, que es una mujer cuya identidad literal y alegórica no queda muy claro, pero Matilda prepara a Dante para su encuentro con Beatriz, quien es, según la historia, quien ordena a Virgilio este viaje, que guíe a Dante en este viaje, ¿no? Y que simboliza Beatriz, esta mujer, como el camino hacia Dios. Bien, con Matilda Dante es testigo de una procesión muy alegórica de 24 ancianos que representan los 24 libros de la Biblia hebrea, 4 animales con 6 alas de plumas que representan los 4 evangelios, un carro triunfal que lleva a Beatriz, que es arrastrado por un grifo que representa la divinidad y humanidad de Cristo, 3 mujeres en círculos vestidas de rojo, verde y blanco que representan las 3 virtudes teologales, caridad, esperanza y fe, otras 4 mujeres vestidas de púrpura que representan las 4 virtudes cardinales, la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza, 2 ancianas con vestidos diferentes que representan los hechos de los apóstoles y las epístolas de San Pablo, 4 personas de aspecto humilde que representan las epístolas en general, y al final un anciano solitario que representa el Apocalipsis, ¿no? Ahí vimos los libros de la Biblia.
Y allí aparece entonces Beatriz, una Beatriz coronada, que Dante no la reconoce por su vista, sino por su virtud. Y ahí recuerda el amor que le tenía. Beatriz estaba con un cándido velo, un verde manto y un color de llama viva. Que ahí vemos nuevamente los 3 colores, representando la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales, que representa a Beatriz. Y bueno, se da la escena de reconciliación entre Beatriz y Dante. Y también se da la desaparición de Virgilio, que como símbolo de la razón no cristiano no puede ayudarlo más en su acercamiento a Dios. Realmente al sentir la ausencia de Virgilio, Dante se siente muy emocionado, muy triste, y es Beatriz quien lo consuela. Y le dice, entre otras cosas, que no llores, que por otras cosas vas a llorar. Ahí vemos el tema de las predicciones, porque lo que le predice básicamente Beatriz, que lo que va a llorar es el exilio, el tan triste exilio. Y es interesante este tipo de predicciones, que después vamos a ver más, porque el tiempo que sucede en la obra es anterior al tiempo en donde se escribió la obra. Entonces Dante tiene la capacidad, la posibilidad de introducir todo tipo de predicciones que él obviamente ya sabía que iban a suceder porque suceden posteriormente, ¿vio? Bien, Dante pasa por el río Lete, donde se le borra la memoria de sus pecados anteriores, y asciende al paraíso junto a Beatriz, que va a ser la guía en este tercer reino de ultratumba. Y al igual que las otras partes de la Divina Comedia, el purgatorio termina con la palabra estrellas. Bien, el paraíso se encuentra fuera del planeta Tierra. Está compuesto por 9 círculos alrededor de la Tierra que se ubican en el centro. Cada uno de estos círculos o cielos corresponde a un planeta. Más allá del 9º círculo se encuentra el Empíreo, que es el cielo en llamas o cielo luminoso, que se encuentra más allá de la existencia física y es la morada de Dios. Todas las almas del paraíso se encuentran en el Empíreo y precisamente en la cuenca de esta cándida rosa mística, desde el cual pueden contemplar a Dios. Pero sin embargo, para que el viaje por el paraíso sea más fácil de comprender, las figuras, las almas también aparecen en los distintos cielos, una correspondencia astrológica entre las cualidades del planeta y la del personaje. Por ejemplo, en el cielo de Venus, que se asocia siempre al amor, están los espíritus amantes, mientras que en el reino de Marte, que se le atribuye al dios de la guerra Marte, están los espíritus guerreros, ¿no? Bien, las almas en el paraíso se manifiestan como luces, y a diferencia que lo que sucede en otros reinos, la disposición en capas o en cielos se debe en el paraíso a la propiedad de sentir más o menos a Dios en las almas. A veces, a mí lo habían explicado en su momento como un vaso de agua y una jarra de agua. Evidentemente la jarra tiene más que el vaso, sin embargo ambos están llenos, ambos están plenos. Bueno, así sucede con las almas en cuanto a Dios. Todas las almas están plenas de Dios por más lejos o cerca que estén, ¿verdad? Bien, mientras que la estructura del infierno y el purgatorio se basa en las diferentes características del pecado, la estructura del paraíso se basa en las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y fortaleza, y las 3 virtudes teologales: fe, caridad y esperanza. Bien. Empieza entonces su recorrido junto a Beatriz, Dante, que Beatriz se va a ser la guía en este paraíso, en el primer cielo, que es el de la luna, el de los inconstantes. Las fases de la luna se asocian con la inconstancia y allí están las almas de aquellos que abandonaron los votos monásticos. Conoce, entre otros, a Picarda Donati, hermana de Forense Donati, que envió en el purgatorio, quien murió poco después de ser obligada a abandonar el monasterio. Allí Beatriz habla sobre la libertad de la voluntad, sobre el carácter sagrado de los votos y sobre la importancia de resistir las tentaciones en cuanto a los votos. Bien, ascienden al segundo cielo, el cielo de Mercurio, donde están los ambiciosos, quienes hicieron el bien por deseo de adquirir fama. Allí conoce al emperador Justiniano, quien le cuenta a Dante la historia del Imperio Romano y lamenta la situación actual de Italia, también una escena con contenido político, y de Justiniano se lamenta por este conflicto entre güelfos y gibelinos. La tercera esfera, el tercer cielo, es el de Venus, el de los amantes, los almas amantes,
porque justamente se asocia al planeta Venus con la diosa del amor. Allí se encuentra con el trovador Fulco de Marsella, que habla sobre la tentación del amor, y también hace una condena a la ciudad de Florencia porque produce la flor maldita. Que la flor maldita, el florín, es el dinero, que es responsable, este florín, de la corrupción eclesiástica, y aquí también se ve una crítica puesta en boca de Fulco de Marsella a estos clérigos que en vez de dedicarse a las escrituras se dedican al dinero. Ascienden después a el cuarto cielo, la cuarta esfera, que es el del sol, el de los sabios. Allí Dante se encuentra con los máximos ejemplos de prudencia, las almas de los sabios, quienes ayudan a iluminar al mundo igual que el sol. Y allí ve primero 12 luces brillantes, entre ellas, que representan entre otros a Tomás de Aquino, a Alberto Magno, a Graciano, a Isidoro de Sevilla. Y allí Santo Tomás de Aquino le cuenta a Dante la vida de San Francisco de Asís. Después se encuentra con otras 12 luces, entre las que se encuentran San Buenaventura, un franciscano, que le cuenta la vida de Santo Domingo de Guzmán, los de los dominicos, ¿no?, que era donde pertenecía Santo Tomás de Aquino. Luego ascienden al quinto cielo, el cielo de Marte, que están los guerreros de la fe, porque el planeta Marte se lo asocia al dios de la guerra Marte, Ares para los griegos. Y esta esfera, en este cielo, están los guerreros de la fe, que dieron su vida por Dios mostrando la virtud del coraje. Allí Dante se encuentra con su ancestro, Cachaguida, quien participó en la Segunda Cruzada. Cachaguida le revela que Dante va a vivir en el exilio, una nueva predicción. Y allí en esa parte, en esa escena, es muy importante porque Dante se compromete a escribir y contar todo lo que ha visto en estos 3 reinos de ultratumba. Es decir, se compromete a escribir la Divina Comedia, básicamente, para quedar en la posteridad, que es a lo que aspiran todos los poetas, no quedar en la posteridad con sus obras. Bien, también se encuentra en este cielo a distintos guerreros de la fe, como Carlomagno, Roldán, Godofredo de Bouillon, que hablamos la semana pasada sobre las cruzadas. En la sexta esfera o sexto cielo, el de Júpiter, de los buenos gobernantes, porque a Júpiter se le asocia justamente con Júpiter, con Zeus, con el rey de los dioses. Y allí ve a Trajano, a Constantino, a Guillermo II de Sicilia. Y estas almas forman un águila imperial y hablan sobre la justicia de Dios. En el séptimo cielo, de Saturno, de los contemplativos, allí Dante ve a Pedro Damián. También en este cielo, Beatriz, que representa la teología, se hace cada vez más adorable, más hermosa, más llena de gracia, lo que es señal de la cercanía cada vez más a Dios. Allí llegan a la octava esfera, al octavo cielo, de las estrellas fijas, y es el cielo de la iglesia militante. Allí ve a la Virgen María y a otros santos, a San Pedro, que examina a Dante sobre la fe, a Santiago, que examina a Dante sobre la esperanza, y a San Juan, que examina a Dante sobre el amor. También San Pedro acusa a Bonifacio VIII, cuando no, y dice que a sus ojos la Santa Sede está vacía. Vamos a ver qué opinaría hoy en día San Pedro, ¿no? Bien, ascienden luego a la novena esfera, al noveno cielo, el más alto, que es el del primer móvil y el de las jerarquías angelicales. En este primer móvil es la mayor esfera del universo físico, que Dios la mueve directamente, haciendo que por reacción a su vez se muevan las otras esferas, o los otros cielos. En este primer móvil es la morada de los ángeles, y allí Dante ve a Dios con un intenso punto de luz, con 9 anillos de ángeles. Beatriz explica en esta escena la creación del universo y el papel de los ángeles, y habla sobre las jerarquías de los ángeles. Luego de ello ascienden al Empirio. Desde el primer motor, Dante asciende a esta región que está más allá de la existencia física, que es la morada de Dios. Y Beatriz, que representa la teología, se hace en este lugar más bella que nunca. El mismo Dante se ve envuelto con una luz, porque es capaz de ver a Dios. Dante ve a una rosa enorme que simboliza el amor divino, cuyos pétalos son las almas entronizadas de los fieles,
y todas las almas que están en el paraíso, repito, están en esa rosa, tienen su morada en esa rosa, incluyendo a Beatriz. Beatriz en este momento pasa a ocupar su lugar en la rosa, y Dante se encuentra en un lugar que va más allá de la teología, por eso ya ni siquiera Beatriz le sirve como guía, porque puede contemplar directamente a Dios, y ahí se encuentra entonces con San Bernardo, un místico contemplativo, que será el guía de Dante en esta última etapa. San Bernardo le reza a la Virgen María a favor de Dante, y es ahí donde el protagonista, Dante Alighieri, entra en contacto directo con Dios, que aparece como 3 círculos idénticos que ocupan el mismo espacio, los cuales representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a este misterio de la Trinidad, que es uno de los misterios más importantes de nuestra fe, del cristianismo. Dentro de estos círculos, el protagonista discierne la forma humana de Cristo, y ahí llegamos al fin de la Divina Comedia, cuando Dante trata de entender cómo estos círculos logran encajar, trata de entender la humanidad de Cristo, estos 2 misterios que tiene la fe. Dice que para continuar no bastan las propias alas, y es allí cuando llega un rayo de comprensión que Dante no puede explicar, y entiende todo, y su alma entra en total armonía con el amor divino. Y así finaliza con estos versos: ya la alta fantasía fue impotente, más mi voluntad seguir sus huellas, como a otra esfera hizo el amor ardiente que mueve el sol y las demás estrellas. Como vemos, la obra y esta parte finalizan con la palabra también estrella, que según los estudiosos de Dante se utiliza la palabra estrella porque es lo más alto que un hombre puede ver en su vida. Bien, con esto finalizamos este recorrido por la Divina Comedia, una obra monumental por la cantidad de temas, por los personajes, por los símbolos, por la variedad de lecturas que se pueden hacer. Creo que podríamos estar hablando horas y días enteros. Sin dudas hay muchísimos temas que han quedado fuera de este análisis, temas que se podrían tratar con mayor profundidad, pero justamente a eso es a lo que apunta el programa, ¿no? Es a presentar un tema, una obra, hacer un análisis desde ya, y lo más importante es generar una inquietud, un interés, que quienes escuchen vayan después a las fuentes y busquen más información, más bibliografía sobre el tema central o sobre distintos temas. Hay gente que le puede interesar mucho el tema del simbolismo, el tema de los números, el tema del contexto histórico, de los güelfos gibelinos, etc. Así que bueno, como siempre hacemos desde la página oficial del programa, vamos a subir distinto material extra para quien le interese. Así que bueno, con esto ponemos punto final a la Divina Comedia. Vamos a ir también a una pequeña pausa y ya volvemos con el cierre del programa. Para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para
libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Radio TV AN24. Siempre a tu lado, siempre en línea. Despertando conciencias. Regresamos con Alejandría, el tercer bloque. Allí pasaba Para la Libertad, un poema de Miguel Hernández en la voz de Juan Manuel Serrat, quien le dedicó un disco entero a distintos poemas de Miguel Hernández. También le dedicó un disco a poemas de Antonio Machado. Bien, y como cierre del programa de hoy, creo que nos hemos pasado un poco con el tiempo, un programa dedicado a Dante, la Divina Comedia. No quiero dejar de mencionar que acá en Buenos Aires tenemos un edificio emblemático, el famoso Palacio Barolo, ubicado en la Avenida de Mayo, que fue diseñado por el italiano Mario Palanti e inaugurado en 1923. Palanti diseñó el edificio siguiendo la estructura de la Divina Comedia. Tiene tres partes el edificio, que podía asociarse a infierno, purgatorio y paraíso, más el faro que representa el Empirio. El edificio tiene 100 metros del suelo hasta la punta del faro, el mismo número de cantos de la Divina Comedia. El infierno se compone de los dos subsuelos y del pasaje central, el pasaje Barolo, y está decorado con animales fantásticos. Tiene 9 bóvedas de acceso, como los 9 ciclos del infierno, y 9 ascensores. El purgatorio van del piso 1 al 14, que representan 2 pisos por cada pecado capital, y el paraíso se encuentra en la torre del Barolo, y allí se ubica el faro que representa al Empirio, la morada de Dios. Se dice que este edificio iba a ser, o fue construido al menos con la intención de ser la tumba de Dante, donde descansen sus restos. Y yo creo que hoy en día, a 700 años de su paso a la inmortalidad, donde se está debatiendo si los restos de Dante deben descansar en Florencia o seguir descansando en Florencia, yo me pregunto por qué no Buenos Aires, ¿no? Creo que es una buena propuesta este año electoral, así que podría ser que los restos de este gran poeta descansen aquí en el Barolo, un edificio construido en honor a este gran poeta, ¿no? Bien, ya no queda mucho más tiempo en el programa de hoy, solamente quiero recordarles las formas de comunicarse con el programa: por mail a programaderadioalejandría@gmail.com, por Facebook en la página Programa de Radio Alejandría, donde además vamos a subir material extra que no entra por cuestiones de espacio, y en el canal oficial de YouTube de la Radio N24, que es youtube.com/Radio AN24. Reitero mis saludos y agradecimientos, principalmente a todos quienes me han escuchado. Nos estaremos reencontrando el próximo viernes 30 de abril en este mismo horario, en este mismo radio. Hasta la semana que viene.